adiós. Al que siempre llamamos y siempre está es a nuestro querido Emilio Laszlo. Dale, Laszlo. Buenas. El único que todavía me conserva un poco de cariño. ¿O no? Tampoco. Siempre, Pepe, Bien, por bien, supuesto. perfecto. Perfecto, perfecto. Laszlo, antes de conversar con vos sobre el nuevo Congreso, quiero decirte algo. A estas horas es inevitable pensar que el mejor plan posible es clavarse alguna facturita o alguna cosa rica. Y qué mejor que algo de la Unión Gluten Free. La Nuestra Unión. panadería amiga con productos deliciosos y 100% libres de gluten. Cuentan con 16 sucursales en la capital y Gran Buenos Aires. Podés entrar a su Instagram, @la Unión Gluten Free, y fijarte cuál te queda más cerca. Yo recomiendo siempre las tortas. Querido Laszlo, bienvenido, che. Gracias. Qué semana, hermano, ¿eh? Gran semana, ¿no? No te dejaron entrar al búnker. No me No. dejaron entrar al búnker del Hotel Libertador, al búnker libertario, donde siempre intento ir cuando hay elecciones, pero no fui el único. No dejaron entrar a casi nadie de los periodistas, fueron unos pocos privilegiados, no lo digo como chicana, es realmente, la suerte es loca en esos casos. Siempre los procesos de acreditación son muy tortuosos con la Libertad de Avanza, son muy desprolijos, uno no entiende si lo están marcando a uno. ¿Siempre fue así? No. Yo creo que fue cambiando, sobre todo para la campaña del 23. Hubo un quiebre importante que fueron las PASO, agosto del 20, no, perdón, el cierre de listas del 23. Los medios de comunicación hegemónicos, como se decía en otra época, lo venían inflando a Javier Milei, ¿viste? Lo invitaban, le daban rosca para, para debilitar otras fuerzas políticas. Y de repente cuando cierran las listas y ya queda todo armado, apuestan a Horacio Rodríguez Larreta o a Patricia Bullrich, y a él lo dejan de invitar. Ellos ahí se embroncan bastante con la prensa y hay una devolución de esa bronca con la prensa. Y medio que cobramos todos, ¿no? Cobramos los trabajadores de prensa. Claro. Pero también hay algo de improvisación, como la generalidad de este gobierno, ¿no? Improvisación porque no tienen tanta cancha en la política y en esas cuestiones. No, y además tienen un dispositivo de comunicación por fuera de los medios tradicionales muy potente también. Totalmente. De hecho, recuerdo cuando fue el acto en el Luna Park, la precuela del Movistar, Sí. que estaban todos los canales de noticias levantando la señal de Mariano Pérez, ¿no? Exactamente. Esas meadas que hacen, que son un poco a propósito también. Los banco en esa. Sí, es divertido. A mí me cuesta ponerme así corporativo y decir qué mal cómo nos tratan a los periodistas, pero bueno, estoy describiendo la situación. Es difícil acreditarse a esos lugares y hay gente que fue acreditada y que la llamaron el día anterior por teléfono para decirle, che, vos que estabas acreditado, Al final no. vos que pagaste el seguro, porque además te hacen pagar un seguro que ningún otro partido te pide. Es como un seguro de una RT. Pagar, Sí, ¿cuánto cuesta? depende qué página web uses. No es tan caro, pero es solo un trámite más para hacerte lo más engorroso, ¿viste? No, y quiero decir dos cosas. Primero, es cierto que los medios hemos dicho de Milei cualquier sarta de cosas, por ende, no es el primer presidente que dice yo con la prensa no hablo. Ujú. Eso por un lado. Y por el otro también, clarifico una situación que la tele todavía no asume, que es, che, ya no necesitamos tu intermediación para hablar con la sociedad, digamos. Entonces deja de colocarte en ese lugar, como, no vienen a debatir, a expresar sus ideas. No, sí, expresan sus ideas, no van a debatir a la tele. No hace falta, las expresan de otra forma, sin intermediarios. Al mismo tiempo están muy atentos a lo que dicen todos los Por periodistas supuesto, mandriles por supuesto, y les por dedican supuesto. todo el tiempo. Y iba a decir algo más sobre esto que... no, bueno, se me fue. Pero tuvimos al compañero Tomás Cuesta, él sí pudo entrar. Por suerte, una muy sacó buena cobertura. unas grandes fotos Tremendas. del triunfo y la paliza libertaria. Tenemos la primera placa, que por supuesto ya la vimos toda la semana, pero la modifiqué un poco para que Mati Mou esté contento. Ahora Santiago del Estero está celeste, como parte de Fuerza Patria, aunque es el Frente Cívico de Santiago. Y bueno, obviamente los números de Fuerza Patria, según qué medio de comunicación leas o vayas a chequear, varían porque según esto, ¿no? Los aliados de Fuerza Patria. Pero más o menos así quedó pintado el mapa nacional. Y por lo tanto tenemos nuevo Congreso. Eso también lo estuvieron repasando esta semana. Sí. Tenemos nueva Cámara de Senadores. Hago ¿no? un pequeño paréntesis para Sí. los que preguntan por Vicky de Masi. Hoy se levantó enferma, engripada, ¿no? Sí, se pescó algún virus, así que le mandamos un abrazo. Le mandamos un abrazo No grande. pudo estar a último momento, pero por supuesto laburó para esta entrega de Argentinos de Bien. Bien. Tenemos el nuevo Senado de la Nación, que en realidad por supuesto es desde el 10 de diciembre, van a asumir las bancas. Un crecimiento notable de la Libertad de Avanza, tanto en el Senado como en diputados. Impresionante. Impresionante. Y en diputados también, otra cosa impresionante que marcaban ustedes, que le quedan 3 diputados, según como los cuentes, pero 3 diputados a la Unión Cívica Radical. Eso hace algunos años hubiese sido impensado. Impensado. Impensado.
Tengo una versión de que se unirían a Provincias Unidas. Ah, Bueno. sí. Y ahí quedaría un bloque de. Quedaría un bloque de 20 diputados bueno, de, fuerte, de Provincias Unidas, de los cuales 4 serían radicales. Ok. Ah, ¿es un interbloque dentro de Provincias Unidas o es un bloque homogéneo? Es un hoy Encuentro Federal, que es como la denominación que tiene la Cámara de Diputados, funciona como bloque homogéneo. Es Pichetto, ¿verdad? Claro. Ok. Bueno, el objetivo mínimo básico que se propuso la Libertad Avanza está sobrecumplido, que era básicamente tener un tercio propio. Eso les permite pasar todos los vetos que quieran pasar todos los decretos que quieran pasar, y además bloquear el posible juicio político, ¿no? Del cual siempre estaba dando vueltas estos primeros 2 años de gestión. Ya está. Eso ya está, Ya eso está. al menos no va a suceder, a menos que pase alguna catástrofe y se le den vuelta muchísimos diputados propios. Y la agenda legislativa que se viene ya la adelantó el mismo presidente en las notas que estuvo dando, ¿no? Él va a transformar el Pacto de Mayo, que fue en realidad en junio, Ujú. en un paquete de leyes. Bien. Se habla mucho y también se hablaba en la campaña, este Pacto de Mayo, no sé si lo recuerdan. Sí, claro. Creo que nadie lo leyó, ni los gobernadores que lo firmaron, porque además no se entiende nada, es una cursiva Ay, como chiquita esa letra, sí. muy, muy chiquita. Una cursiva Eh, del siglo XIX. Totalmente. Casi todos los gobernadores lo firmaron y fueron ahí a rendirle pleitesía, lo dejaron a Macri afuera, cagado de Sí. frío. Recordamos todas. Qué noche esa, ¿no? Qué noche. Me había olvidado de eso. Toda una perfo de la cual ya nos habíamos olvidado, pero Milei la recordó esta semana porque se van a transformar en algunas leyes, de las que también se hablaron en campaña, y hoy repasaba algunos discursos de candidatos en campaña en las distintas provincias, y hablaban siempre de reforma impositiva, de reforma laboral y de reforma del Código Penal. El proyecto de la reforma del Código Penal ya lo presentó Milei durante la campaña con Patricia Bullrich, y las otras dos veremos. Había girando algunos borradores de una reforma laboral, no sé si les llegó. No vi ningún borrador. Bueno, Solo vi algunos titulares en redes que titulares no sé qué veracidad tienen. que probablemente sean fake news, algunos PDFs que no se sabe si alguien los inventó o si los filtró el gobierno para tantear el terreno. Claro. Pero ya deben estar ahí pensando con cuál de estas leyes arrancan, si van todo de golpe. Seguramente sesiones extraordinarias en el verano para que los agarre con este triunfo cerquita, ¿no? Ah, ¿se vienen sesiones extraordinarias, Mati? Seguramente yo creo que va a pasar algo, que es que el gobierno va a aprovechar cercanía con elecciones ganadas, nuevo Congreso, porque después parece que cuando pase el tiempo le va a quedar el Congreso, pero quizás se le agote un poco la legitimidad política. Entonces van a aprovechar seguramente el verano para diciembre y el verano en general para adelantar sobre un montón de cuestiones, un poco como fue también el verano apenas asumieron, ¿no? Que fue un verano muy movido también en el Congreso. Total. Sí. Se habló también de, bueno, en realidad lo dijo el presidente mismo, que el cambio de gabinete sería el 10 de diciembre junto con el cambio del Congreso. Sin Pero embargo, ya- ayer hay algunos periodistas de buena información dentro del gobierno que dicen que esta semana va a haber cambios en el gabinete. Exactamente, Quedan así 2 que días. también estamos ahí pendientes de eso. Se habla de una salida de Guillermo Francos, estaba casi confirmada la salida de Mariano Cuño Libarona, ministro de Justicia, pero él mismo Desrenunció. Sí, él dijo, No, bueno, vamos espérese que a no ver. terminé terminé de de hablar. Él le había incluso avisado a la gente de su ministerio que ya estaba afuera. Bueno, veremos qué pasa con eso. Si se va Guillermo Francos, también se va Lisandro Catalán, que es el ministro del Interior, así que ahí deberían haber 2 reemplazos. Pero perdón, ¿por qué se iría Guillermo Francos? ¿Por qué echas al jefe de gabinete después de ganar una elección de la forma en que la ganaron? Bueno, lo que se estaba. Primero que la posible entrada de Santiago Caputo a la jefatura de gabinete, que se hablaba mucho la semana pasada, pensando en una derrota, era también un pedido de un montón de sectores del sistema, ¿no? Y segundo, creo que Guillermo Francos, en realidad creo no, esto se dijo públicamente, hubo cruces entre Santiago Caputo y Guillermo Francos públicos. Sí. Entonces creo que lo que está tenso es eso, y los que siguen mucho la rosca del Congreso saben que hubo las negociaciones ahí con los distintos actores, que por supuesto en los últimos meses fueron hubo unas sucesivas derrotas parlamentarias. También los interlocutores van cambiando y se pisan entre ellos. Y a veces es Santiago Caputo, a veces es Guillermo Francos, a veces es Lisandro Catalán en nombre de Santiago Caputo. Como pasa acá en Gelatina. Sí, bueno, exactamente. En cualquier organización. Sí, estamos aprendiendo, creciendo de golpe como la libertad avanza y pueden pasar esas cosas. Entonces, bueno, quizás es eso. Lo que pasa es que el nombre que se escuchó ayer como reemplazo de Guillermo Francos es Manuel Adorni, Sí. que es claramente carinista. Carina. ¿No?
no es de Santiago Caputo. Así que, bueno, vamos a ver. Francos tampoco es de Santiago Caputo. No, Franco tampoco. Y es de Karina, no. Tiene autonomía, uno supone, una persona como Francos. Sí, me parece que tiene como una trayectoria propia que lo legitima y sabe mover esas perillas del Estado, ¿no? Y Bien. de la rosca política y hablar con los gobernadores, etcétera. Y los porotos que se sumó para llegar a ese lugar fue justamente pasar la ley bases en el Congreso, ¿no? Bien. En el 24. Bueno, también estamos pendientes del escrutinio definitivo. ¿Por qué? Porque hay un par de provincias que quizás cambian, que hay unas pocas diferencias de votos, y ahora nos vamos a meter en eso porque hablamos con un diputado electo de una provincia que está pendiente de ese escrutinio definitivo y también vamos a mencionar a otros. ¿Qué es lo que traje hoy? Es básicamente una segunda parte de la Juventud Libertaria o una tercera parte de la Juventud Libertaria, porque ahora los pibes libertarios llegan al Congreso. Bien. Y son jóvenes en serio. Digamos, vamos a conocer a 2 diputados electos que tienen 25 años. Que es la Ellos edad son los mínima. más jóvenes, claro. Es el piso. Sí. Es el piso, es la edad mínima. Creo que son los primeros diputados que nacieron en este milenio. Nacieron en el año 2000. Tremendo. Sin duda son los primeros Ay, diputados Dios. que nacieron en este milenio. Bueno, ahí está. Entonces, Increíble. No, ay Dios, me sentí muy vieja igual. Nacieron en el 2000 y son diputados. exactamente. Y después, un par más que no sé qué límite le ponemos a la juventud, pero creo que menos de 35 años todavía cuenta como joven. His- Bien, acá todos dicen que sí. Históricamente, Sí. institucionalmente, hasta los 35 años eras parte de la juventud, O sea, Salvo en el radicalismo. que se extiende a los 60. Sí. A los 70 más o Pero menos. esto está Forever. hablando del siglo XX, ahora quizás se extendió un poco en la la JP juventud. te echaban a los 35, digamos. No sé si te echaban, pero Te iba solo por cuando el decor. partido tenía Te dabas distintas cuenta. ramas, a la juventud podías pertenecer hasta los 35 años. Bueno, entonces sumamos 2 diputados más, o 3, porque hay uno de 30 años y uno de 31 años. Y ahora lo vamos a conocer. Hace un par de semanas hablamos de la Juventud Libertaria, fuimos a hablar con ellos al Movistar Arena, ahí al recital de rock del presidente, pero además lo que contamos es la estructura oficial de las Juventudes Libertarias a nivel nacional. Acá hay alguien que dice, está perfecto, hay varios atornillados hace años en el Congreso. La verdad, banco, que haya pibe de 25 en el Congreso. ¿Por qué no? No, me parece... A ver, me parece que la juventud no es ni un valor ni un disvalor en sí Totalmente, mismo. totalmente. Pero sí es llamativo ver la cantidad de dirigentes jóvenes que se están sumando a las Fuerzas del Cielo, a la Libertad Avanza, en las bases militantes y también en el Estado y también en el Legislativo. Y contrasta con el peronismo, claramente. Digo, cualquiera que va a una marcha peronista últimamente ve cada vez gente mayor. Por supuesto que sigue habiendo renovación, sigue habiendo juventud, pero se va marcando esa diferencia y además la obturación de los dirigentes de la generación pasada para las nuevas generaciones. Por eso también lo traigo, ¿no? Para pensar en nosotros mismos y en cómo sigue el peronismo y este lado de la grieta. Entonces, decíamos, las juventudes libertarias a nivel oficial, es decir, quiénes son designados. Karina Milei designa un responsable de la provincia en cada uno de los distritos y a su vez ese responsable puede designar a un secretario de juventudes o como le llaman ellos, Bien. que no tiene un nombre oficial, a veces son responsables, a veces son secretarios. Mostramos este mapa donde no estaba pintada... Bueno, no está pintada La Pampa, pero La Pampa me aclararon que ya hay una juventud oficial también. Por supuesto hay juventudes libertarias en todo el país, pero esto es donde se designó un responsable oficial con la venia de Karina Milei y de sus representantes. Y tenemos las caras y los nombres para conocerlos rápidamente. Bien. Rocío Gómez es la coordinadora nacional. Me suena ella. ¿Por qué, Mati? ¿Por qué de mí? Bueno, primero porque ha girado en medios de comunicación defendiendo ok. las ideas de la libertad. Segundo porque milita también en la Universidad de Buenos Aires. Ella es de Lomas de Zamora, de la provincia de Buenos Aires, pero coordina a nivel nacional a todo el resto de los nombres y de las caras que vamos a ver ahora, que son los responsables de juventudes de cada una de las provincias. Rocío Gómez también fue candidata, si no me equivoco, a concejala o a diputada provincial, pero no entró por su distrito. Y después tenemos a Yelardín Calvela, que es diputada provincial, es la responsable de PBA, a Dante Di Carlo, que es el responsable o el secretario de la Juventud Libertaria porteña. ¿Tiene algo que ver con el Di Carlo que va a ser presidente de River? Es el sobrino. Mirá y vos. también está militando su campaña. Dedicarlo en River. Dedicarlo, Estefano Di Carlo. dedicarlo tío, exactamente. Así Que que son sí. las elecciones ahora, en 2 días, creo. Sí, él tuvo... El sábado. Sí, el sábado. El sábado. Bueno, veremos cómo les va a los Di Carlo. Van a ganar. Tuvo bien, ahí adelanta Pepe Rosenblatt, pero ya- Saben que mis pronósticos Sí. son falibles. No, igual Van a acompaño, ganar, van a ganar. van a ganar. bien. Pese a todo.
terminado. Pese Pese a que River no está pasando el pese mejor al momento. presente, sí. Dante tuvo un paso por el Pro en algún momento, pero bueno, hoy es Violeta. Todos estos que vamos a ver ahora son púrpuras, son violetas, son carinistas, son la Libertad de Avanza oficial. Ok. Che, ¿Rocío Gómez es porteña? No, es de Lomas de Zamora, es Ok. bonaerense. ¿Y Geraldine Calvela? Suponemos que bonaerense también porque es diputada provincial. No, Ok. no recuerdo de qué distrito. Bien. No sé si de 3 de febrero, pero no quiero mandar fruta. Dante Di Carlo es porteño, es de la ciudad de Buenos Aires. Después tenemos, en la ciudad de Córdoba hay dos distintos, uno para la capital, perdón, en la provincia de Córdoba tenemos uno para la capital, que es Santiago Ardiles, y otro para el interior de Córdoba, que es Tomás Cardoso. Bien. Vito Viena, de Santa Fe. Vittorio Viena. Vittorio Viena. Enzo Ferreira de Tucumán. Y pasamos a la siguiente, que me interesa particularmente. Tenemos a Antonella Flores Ortiz de Jujuy, a Pablo Basualdo de Formosa, que no solo es el presidente del Consejo Deliberante de Las Lomitas, sino que es el hijo del intendente de Las Lomitas. Ok. Un Bueno, intendente, medio castita, ¿no? no medio, muy, porque ok. el intendente hoy es el enemigo número 1 de Gildo Infran, Bien. pero entró por la lista de Gildo Infran Me imagino. en el 2023. Para, y Ahí te iba a va. preguntar, ¿estos jóvenes tienen militancia previa o se incorporaron a la militancia política con la Libertad Avanza? Bueno, hay algunos como Di ¿Hay Carlo, algunos peronistas, ponele? eh, ¿Hay ex peronistas Y devenidos Basualdo libertarios? supone que sí. y Basualdo yo Claro. diría que es experonista, pero no lo El charlé con PP. él, quizás él no se autopercibe peronista. Quizá el peronista era el padre. A ver, tenés algunos que tuvieron pasos por el PRO y después todos son muy pibes. Digo, Claro. es normal que sea, es Arrancaron natural que acá. sean sus primeros pasos. En general tienen una trayectoria más bien gorila. Y hay muchos de ellos que son muy línea Dios, patria y familia, ¿viste? Ah, Que quizás eso no se ve tanto en las juventudes libertarias del área metropolitana de Buenos Aires. ¿Tienen hijos y rezan o Dios, patria y familia estéticamente? Por ahora son chicos, no Ok, sé. ok. Supongo que algunos rezan y que tendrán hijos más adelante. Pero bueno, esa línea, digamos, no liberal libertarios dogmáticos, el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo, me trabé, sino más bien esa línea más conserva. Y volviendo a esa placa que teníamos de los últimos responsables, tenemos a Tiago de la Pampa, estos que hace poquito fueron reconocidos como la Juventud Libertaria Oficial de la Pampa, gracias al triunfo de Adrián Rabier, que fue su candidato. ¿En quién nos vamos a detener hoy? En Gino Visconti, Gino Visconti de La Rioja. de La Rioja, que Nuevo diputado nacional. diputado nacional electo. Recién Bien. electo, él tiene 31 años y es el único de todos estos referentes libertarios juveniles que fue candidato en las últimas elecciones, que ganó el domingo. Vamos a meternos en él. Vamos a ver primero los resultados de La Rioja, que son muy particulares. Se jugaban 2 diputados, entró Metieron uno y uno. 1 y 1, pero casi todos nos fuimos a dormir, incluyendo ellos, los libertarios de La Rioja, con la provincia pintada de violeta. Ok. Cuando nos despertamos estaba pintada de celeste. Bien. La diferencia es de 600 votos y hay que esperar 600 Tremendo. votos. 600 Un poquito. votos. tremendo. 600 Hay que esperar el 24. definitivo. Hay que esperar el Pero, definitivo, claro. y de todas formas no cambia nada más que simbólicamente si ganaste o Claro, perdiste. claro, porque son 2 diputados, uno para cada uno. Igual Entonces, entran así. Claro, se dé vuelta o no, va a quedar así. Exactamente. El peronismo quedó un 0,3% arriba en el último conteo del escrutinio provisorio. Que está en 99-20, o sea, la verdad que ella también le falta muy poquito de conteo. Exactamente. No creo que se dé vuelta. Bueno, ¿con quién lo podemos hablar? Con Gino Visconti. Hablamos con él directamente y si quieren conocer a Gino, tenemos un par de fragmentos de lo que pude charlar hoy con él. Vamos a verlo. Hace una semana y media en la residencia del gobernador hacían colas y colas porque le entregaban plata y bolsones a la gente, pero en mansalva. Tiraron todo el aparato a la gente. O sea, era plata, plata, ¿Esto fue una plata, charla con vos, bolsones, Emi? bolsones, bolsones. También nos decían gente, porque acá el 80 traje en la administración pública, sí, es algún dato importante. Y los tenían amenazados que los iban a correr a todos. Dicen, miren que si no ganamos, esto se va a poner complicado, le vamos a cortar planes, muchos planes que van desde Nación a la provincia, pero se los adjudica el gobierno provincial y dice que son de ellos. Que no culpo que la sociedad no lo entienda, porque por ahí la sociedad está en otra, no vive y inhala y exhala la política, considerando todo ese escenario que te digo, de la dádiva que se daba, cómo infundían temor, cómo los amenazaban, que hayamos tenido el resultado que teníamos y que cuando nos fuimos a dormir al otro día lo vimos de celeste. A mí, bueno, nosotros somos los grandes victoriosos, que somos un grupo humano, ¿viste? La película 300, yo me considero así, éramos 300 personas, no puntualmente, pero un grupo muy reducido contra un aparato gigantesco. Yo competí contra la esposa del gobernador. Por eso nosotros decimos, para nosotros somos los grandes victoriosos
de toda esta situación. Gino, ¿les interesa pelear ese escrutinio definitivo, dar vuelta a esa diferencia de 600 votos o da lo mismo porque igual no va a Mira, cambiar la banca? fuimos ayer a verlo, se podía pelear y llegar a 400 votos, pero esto te lo firmo. Si pedimos abrir todas las urnas y controlar el interior, que ahí es donde ellos hacen la trampa, nosotros somos los ganadores. Literal, nosotros ganamos las elecciones. Pero es entrar en algo que es desgastante, es pérdida de tiempo Bien. y vamos a entrar los dos, es simplemente para decir, ganaste vos o gané yo, eh. Ahora hay que trabajar, así lo que importa son los riojanos y es Argentina, más allá de todo. Así que a mi parecer ya está. Ya está. Bueno, fíjate la narrativa que tienen, ¿no? Esto prende mucho en algunas provincias del interior, esto de ir contra, bueno, la dictadura de Infran, contra el aparato. Mencionó muchas veces en la entrevista, que no la vamos a ver completa, pero en la charla que tuvimos todo el tiempo, los empleados públicos, la cantidad de empleados públicos, que el 80% de la población riojana es empleada pública, un número que no se verifica en ningún lado, pero sí La Rioja es la segunda provincia con más empleados públicos, pero está lejísimos del 80%, pero es algo que prende mucho, ¿no? Hablar de los ñoquis, hablar de ese tipo de cosas. Bueno, el Milei Origins. Sí, el Milei Origins total, que en muchas provincias donde efectivamente el peronismo gobierna hace décadas, todavía tiene sentido. Ya choca con un montón de actitudes y nombres de casta que están en el gobierno nacional, pero bueno, por ahora sigue teniendo efectividad. No, y si uno piensa en la casta de La Rioja, lo primero que pensás es en la familia Menem, que forma parte del gobierno, de una manera, pero protagónica. Le pregunté exactamente eso. Ah. ¿Querés ver qué responde? Dale. Vamos a ver el video 12 donde habla sobre los Menem. Che, mencionaste a Martín Menem, a Lule Menem, te sumo el nombre de Sharif, que es, bueno, otra persona Sharif. más joven todavía que vos, pero también es importante en la Cámara, ¿no? ¿Cómo me explicás este discurso anticasta en contra del status quo, en contra del sistema, en vínculo con un apellido que uno piensa que es, bueno, se habla del clan Menem, ¿no? De un Sí, apellido muy tradicional en la provincia, pero también en el país. Cuando yo empecé a tener el vínculo con Martín, estábamos en La Rioja, a Javier Milei yo lo veía por la tele y él me decía que estaban empezando, lo conocía, que era un tipazo, que era una luz, un cráneo gigante, Javier Milei, que estaban trabajando por un nuevo espacio. Y en La Rioja se fundó la Libertad Avanza, fue la primera provincia donde se dio. Y lo he visto caminar en las calles, caminar en los barrios, hablar con la gente, ir de punta a punta, y después fue unas elecciones y las ganó como una persona normal, y después fue otra y empezó a hacer su nombre y le hizo desde abajo. O sea, yo lo vi caminando, o sea, era admirable contra todo el aparato. Por ahí no se toma dimensión de cómo vivimos acá el sometimiento en La Rioja, y el tipo con todo el coraje dijo, vamos, 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 y empezaron a construir, a llevar gente, predicar las ideas de la Libertad Avanza, y así se empezaron a sumar. Yo lo he visto trabajar de cero y lograr todo lo que él consiguió con fruto de su esfuerzo. ¿Qué pasa con los Menem que están en el gobierno de Quintela, ¿no? Hay muchos funcionarios también, parte de la familia. Esos son los truchos. Es que mucho, es un apellido normal. Esa es la respuesta. O por ahí son primos lejísimos, pero es un apellido que es común, no sé, como que sea Pérez, y bueno, hay muchos. Bueno, ahí hablando sobre los Menem, obviamente él es muy cercano a Martín Menem. ¿Vive en La Rioja él? Él vive en La Rioja y ahora se va a tener que venir acá a Buenos Aires. Estaba viendo en qué momento se viene ya para la capital para formar parte del Congreso. Bueno, es cierta la primera parte que él cuenta de la historia de Martín Menem. Él hizo campaña, Martín Menem me refiero, para diputado provincial en el 2021, la primera elección de Javier Milei, donde él iba como diputado en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, Milei era tan conocido en la televisión y en redes sociales que la gente en sus provincias entraba al cuarto oscuro, no encontraba la boleta de Milei y la reclamaba. Ujú. Y Martín Menem hacía campaña con boletas con la cara de Javier Milei. Más confuso todavía. Más confuso todavía, pero sin embargo le sirvió para traccionar y para hacer una buena elección. Bueno, por ahora la Libertad Avanza está creciendo, pero como estructura tiene pocos concejales, tiene ahora un diputado nacional más, y claramente Martín Menem se perfila como candidato a gobernador de la Libertad Avanza en el 27. Veremos Porque qué pasa. Quintela no tiene reelección además, ¿no? Claro, Quintela te dan segundo periodo. Ahí está. Bueno, entonces él es Gino Visconti. Obviamente, Menem gobernador, Menem gobernador. así como fue hace Nuevamente. 50 años. Exactamente.
Gino tiene una carrera de grado en Administración de Empresas por la Universidad de La Rioja y también un posgrado en la San Andrés. Y lo que hizo fue armar una empresa de un par de sucursales de un café de especialidad y una fábrica de tostado de café, de Coffee Roaster Factory, así le dicen ellos. Y va a estar acá en Buenos Aires desde el 10 de diciembre o un poquito antes para ser diputado nacional. Vamos a seguir con esto de candidatos totalmente desconocidos Bien. y muy jóvenes. Este porque- pibe va a ser diputado. A partir del 10 de diciembre es diputado. Correcto. Y el siguiente que vamos a ver también. En realidad vamos a ver en la foto a 2 diputados electos. Agustín Pellegrini y Valentina Loana Ravera. Él me suena, che, ¿de dónde? Bueno, de que fue la cabeza de lista de Santa Fe. La mujer fuerte de Karina Milei en Santa Fe es Romina Díez, que es la rubia mujer que está rubia. Sí. al lado del de remera blanca, que es Agustín Pellegrini, y al lado de Agustín Pellegrini, gracias por el zoom, espectacular. No conseguí la foto de mejor calidad, pero bueno, esto era fuera del Movistar Arena, nos cruzamos con esa columna que era muy ruidosa y con muchas bengalas. Y era la Libertad Avanza de Santa Fe. Exactamente, Ok. toda la columna que venían con micros desde Santa Fe. Ella iba a ser la candidata en Santa Fe. ¿Y por qué no fue? La bajaron a última hora, minutos antes del cierre de listas, porque se armó un quilombo, porque ella ya es diputada, tiene mandato por 2 años más, y había como una crítica general en la Libertad Avanza contra, también lo sufrió Bornoroni eso en Córdoba. Entonces, bueno, terminó siendo, o sea, Pellegrini terminó siendo candidato medio de última hora porque no logró consenso interno Romina Díaz. ¿Qué edad tiene Pellegrini? Pellegrini tiene 25 años. Porque candidato a gobernador no va a ser. Bueno. No creo ni que no, pueda. la candidata a gobernadora en No, Santa Fe es es Romina Díez. Es Romina Ah, Díaz. A ver, claro, estaba ese tema de. Para dar un espíritu anticasta de no renovar el mandato antes de que se termine, como se hicieron otros diputados a nivel nacional. Sí. Pero no es que Romina Díez perdió el poder por esa pulseada, para nada. De hecho, ellos dos son jóvenes de Romina Díez y Romina Díez, a su vez, es la mujer designada por Karina Milei en la provincia de Santa Fe. Así que sí, ella va a ser la candidata a gobernadora seguramente dentro de un par de años. Entonces ahí tenemos a ellos dos. Agustín Pellegrini fue designado por ella y hay otra cosa que les pidieron a los candidatos de Santa Fe que hagan durante la campaña, que es firmar el compromiso por la libertad. Ajá. Tenemos un videito solo para ver de paño, no es para que lo escuchemos necesariamente, pero que me interesó no sé si es el último o el anteúltimo punto, que dice: integraremos el bloque de la Libertad Avanza y nos ceñiremos a la conducción y la estrategia que marquen Javier Milei y Karina Milei de forma orgánica y sin reservas de ningún tipo. ¿Eso firmó quién? Todos los candidatos a diputados Ese de fue, Santa Fe. ese fue el documento que hizo que De Loredo se baje. Exactamente. De Loredo dijo, yo no voy a firmar Claro. eso. Exactamente. ¿Por qué? Bueno, obviamente por el recuerdo del 23, de listas armadas un poco a las apuradas, por Carlos Kikuchi y compañía. Y bueno, muchos de ellos terminaron yéndose del bloque, incluyendo diputadas de Conocidas, Santa Fe. claro. Igual es un papel, digo, que legalmente. No tiene ningún valor. O sea, por No, supuesto. pero el día que si alguno se quiere pasar de bloque o soltarle la mano a la estrategia del gobierno, es decir, bueno, firmaste esto. No hay valor legal. Valor legal no tiene, pero no, bueno. No, lo traje para entender la verticalidad absoluta que está manejando la Libertad de Avanza con su estructura, tanto a nivel juvenil, a nivel de los diputados, de los senadores, digamos. Esto de que los liberales no somos manada ya no corre, digamos. Es una estructura muy vertical. Está bien, son gobiernos, escuchamos una cosa. No es una crítica. Lo de despertar es una leones, eso. descripción Por nada más. favor. No, por supuesto. La Libertad Avanza ganó 16 de los 18 departamentos de Santa Fe, con una persona totalmente desconocida como Agustín Pellegrini. Realmente hablas con gente que sabe mucho de política santafesina y no lo tienen en el mapa, digamos. A él. No, a él no lo tienen en el mapa. Él, bueno, es rosarino, fue criado en un barrio cerrado, en las afueras de Rosario, es hincha de Rosario Central, no terminó la facultad y trabajó siempre en la empresa familiar. No se sabe demasiado más, pero sí se sabe que, bueno, es un hombre de Javier Milei y va a estar en el Congreso desde el 10 de diciembre. Y eso te demuestra que la gente vota lo que quiere votar más allá del sistema electoral, digo, porque se pensaba el sistema electoral te privilegia a las personas por sobre los espacios políticos. La gente no votó a Pellegrini, votó a la Libertad Avanza. Claro, vota mi ley. Sí, Claro. yo creo que esa es una lectura posible. Y la otra, que puede ser complementaria, no excluyente, es que justamente frente a candidatos de la casta, no es tanto el caso de acá, porque la que encabezó fue Karen Tepp, pero sí en Su La segundo Rioja, era Chivo Rossi. su segundo era el Chivo Rossi, quizás ser un desconocido es un valor. No hay ser, ninguna Sí, duda. total. ser un pibe total. que no conoce a nadie, que no tiene trayectoria, No hay ninguna duda. que me puse a armar los perfiles de ellos y no tengo mucho para contar porque no tienen mucha historia. Hay muy pocas trayectorias que son superadoras de la no trayectoria. Exactamente. Total. ¿No? Exactamente.
Y la segunda, que vamos a hacer un perfil todavía más breve, que es Valentina Ravera. Valentina Loana Ravera, que tiene 25 años, fue cuarta en la lista de diputados nacionales por Santa Fe y entró junto a los otros 3 diputados. Y nació en la localidad de El Hortondo, pero estudia Derecho en Rosario y además trabaja en un estudio jurídico, así que vive en Rosario hace un tiempo. Ella dice que son pibes que vieron lo peor del kirchnerismo. Y eso también está bueno para tener en cuenta y para entender la dinámica política que estamos viviendo. Ellos no conocen un peronismo... Las tasas chinas. No conocen las tasas chinas. No conocen una Argentina con menos de 30% de inflación. A Cristina la conocen primero yendo a desfilar a Comodoro Pi y después condenada y después en prisión domiciliaria. Por eso habría que preguntarse si realmente lo que votan estos pibes es anti-kirchnerismo, si lo que ellos tienen en el centro gravitatorio de la definición de su voto es a Cristina. Que es como una lógica de cuando discutíamos con el macrismo, ¿no? Que ahí claramente era como un voto antiperonista. No digo que no existe ese componente, y por supuesto que el antiperonismo votó masivamente a Milei. Lo que hay que preguntarse es si esta juventud, que la política del peronismo no logra interpretar, efectivamente es que odia a Cristina, que seguramente sí, no digo que no digo que en el fondo la quieran. Estoy diciendo, quizás es más un apoyo a Milei que un Quizás los rechazo odia a la- todos. O quizás odia a todos, sí. Totalmente. Otra cosa que contaba la diputada nacional electa, vaya uno a saber si es cierto o si es un discurso de campaña para preparar el terreno para la reforma laboral que se viene, es que ella desde el estudio jurídico vio quebrar muchas empresas por juicios laborales, ¿no? Por juicios laborales multimillonarios, hablan mucho de la industria del juicio, bueno, todo esto que se viene hablando hace tantos años. Tenemos otro diputado joven más, él es de Chaco, es Juan Cruz Godoy. Entró, tiene 30 años y ahí también está en discusión porque el resultado fue muy finito. Porque, perdón, dije diputado, es senador. Él es senador nacional electo. Igual él no está en duda su segunda. Exactamente, está en duda Claro. su segunda. Que Senador es creo que no podés tener menos de 30 años, ¿no? Claro, 30 años es el límite. Exacto, él tiene justo 30. Bien. Justo el límite. La segunda que está en juego es la vicegobernadora de Chaco, ¿no? Recordemos que en Chaco hubo una alianza entre el radicalismo entre Esdero de Esdero y- claro. y Javier Milei a nivel nacional. Pero él, por supuesto, es de la Libertad Avanza, es violeta, en Entró. todas las listas nacionales encabezaron violetas, a pesar de las alianzas provinciales. Él entró y de nuevo esto, ¿no? Un joven absolutamente desconocido enfrentado con una persona más conocida que cualquier otra, como es Jorge Milton Coqui Capitanich, ex gobernador, ex intendente, ex jefe de gabinete, ex muchas cosas. Hizo una buena elección de todas formas Capitanich y ahí veremos si ganó o perdió cuando sea el recuento definitivo. La diferencia es de 4.000 votos en ese caso. Juan Cruz Godoy, para conocerlo brevemente, es licenciado en administración y trabajó en empresas financieras, en ONGs. Bueno, viene del sector privado. Esto también se repite mucho en estos candidatos. Tenemos una más, que es Andrea Fernanda Vera. ¿De dónde? No, la nenita, como le dicen Ah, acá, la nena nenita, Vera. La no, nena Vera. nenita La nena es Vera, tremenda. no Exactamente. nenita. Ella no sé si es una liberal libertaria de alma, más bien es la hija de Ramón Vera, ¿Qué edad? del nene Vera. Ella tiene 31 años, fue 16ª en la lista de diputados en la provincia de Buenos Aires, entró y también va a entrar el número 17. Fuerte, ¿eh? Meter 17 diputados Sí. por la provincia de Buenos Sí. Aires. Tomá, pavo. Fuerza Patria metería 16. También hay que ver. Salvo que ese de vuelta en Exactamente. el definitivo, cosa que muy probablemente no ocurra. No, ahí la diferencia ya es bastante mayor. Bueno, para quien no conoce, al nene Vera es un operador histórico del peronismo, fue candidato a intendente de Moreno por el Frente de Todos, entre tantas otras cosas. Actualmente es diputado provincial por la Libertad Avanza y es uno de los enemigos de las Fuerzas del Cielo. Digo, de los Sigue tuiteros- siendo. Bueno, Pese al resultado del domingo. digamos, creo que ahora las internas se viven de una manera distinta. Sí, claro. Pero los cruces en Twitter siempre iban, bueno, primero contra Kikuchi, después contra el Nene Vera. Digamos, encuentran esos personajes que son armadores, que vienen claramente del peronismo y no de las Fuerzas del Cielo. Bueno, Kikuchi venía más del cabalismo, pero digamos, personajes muy de la casta que se acercan a los Milei, que arman listas, que absorben gente de todos lados y que después eso trae problemas en el futuro. Y por supuesto las Fuerzas del Cielo, el sector de Santiago Caputo, que ahora vamos a hablar un poquito de ellos, enojados porque quedan afuera de las listas y quedaron afuera de todas las listas este año, salvo Nahuel Sotelo, que fue candidato y que no entró. Pero pará, Nahuel Sotelo es funcionario.
Nahuel Sotelo es funcionario, Agustín secretario. Romo es diputado provincial. Sí. Claro, por eso los traje, porque Juan son... Pablo Carreira es funcionario. Sí, Y el otro muchacho no lo conozco. ¿Quién es Ezequiel Acuña? asesor de medios digitales de Radio y Televisión Argentina. También funcionario. ¿Por qué lo traje a él? Que no tiene un cargo tan importante, pero junto con Juan Pablo Carreira, más conocido como Juan Doe, fundaron La Derecha Diario. Claro. Ahí Después va. apareció Fernando Cerimedo, después apareció Javier Negre, pero ellos crearon un portal muy importante para los libertarios, para la libertad avanza, y que además se está expandiendo a La Derecha Diario en otros países de la región. Los traje a ellos también para no dejar afuera, ¿no? A las Fuerzas del Cielo. Romo entra en 2023, ¿no? Sí. Romo entra en Claro, 2023, entonces le quedan 2 años sí, más. Sí, totalmente. Entonces, Nahuel Sotelo... Que Para pregunta, sí, ¿ellos vendieron La Derecha Diario? entiendo que sí. Ah, ok. Sí, entiendo que sí. Primero a Cerimedo y después a Javier Negre. Que es el español. Es el español, exactamente. Acreditado en Casa Rosada, bueno. También viene de hacer un montón de medios y de crear influencers de ultraderecha en España. Y se está expandiendo a otros países. Bien. Repasando básicamente estos personajes, Nahuel Sotelo también es importante para las juventudes libertarias porque no solamente es secretario de Culto y Civilización y un hombre fuerte de las Fuerzas del Cielo, sino porque él arranca de un palo también bastante conservador con José Luis Espert en la campaña del 19. Él ahí empieza a armar la Julio Argentino Roca, que es su agrupación juvenil. Bien. Cuando Espert cierra con Larreta, cuando Espert cierra con el PRO, ¿Se cuando va? Nahuel Sotelo dice, este no es Esto mi no es lugar, para mí. así que encontró algún otro lugar donde ubicar todo ese capital juvenil, militante y la estructura que había armado con la, con la Julio Argentino Roca y se fue para las filas de Milei. Hoy es secretario de culto, es una persona con muchos vínculos internacionales, lo hemos visto en algunos CIPAC hablando con discursos muy, muy potentes. Así como Agustín Romo, que es jefe de bloque de la Cámara de Diputados bonaerense, no empezó siendo jefe de bloque, después llegó a ese lugar. Y también se los ve a algunos de ellos siempre por carajo, ¿no? Pregunta. Por la misa. Pregunta, no tiene estrictamente que ver con lo que estamos hablando, pero me agarró Sí. la duda. La vicepresidenta Victoria Villarruel, desde el domingo, ¿dijo algo, tuiteó algo, se manifestó de alguna manera? Que yo sepa, brilla por su ausencia. hay Nada, silencio. nada, ¿Dijo ni algo? un No. tuit. No. Digo, porque cambia la composición del Senado, de Cámara que ella preside. Va a haber 14 senadores más de lo que hay hoy en la fuerza de la cual ella es parte. Nada dijo. Va a estar Patricia Bullrich ahí. Sí, ella va a ser una mujer fuerte dentro del Senado, ¿no? Sí. Qué Yo, raro, ¿no? yo creo que no fue Sí. una buena semana para Villarroel, pero ella es una tiempista, ¿viste? Mm. Ella puede esperar meses y años hasta que sea su momento. Creo que al igual que nosotros esperaba otro resultado ella, ¿no? Sí, yo pienso lo mismo. Sí, totalmente. Me quedó una cosa para decir de la nena Vera, ¿no? De la hija de Ramón Vera. Va a ser parte de un microbloque de Sebastián Pareja. Sebastián Pareja tiene 4 diputados, bueno, en realidad él mismo y 3 diputados más que los definió él directamente y que, bueno, son diputados nacionales parejistas, además de mileístas, además de carinistas, los puso él directamente. Pareja fue otro muy apuntado por las Fuerzas del Cielo durante estos meses. Se dejaron de seguir en Instagram, apunta el chat, no sé si se refieren a la presidenta y a la vicepresidenta y el Mira, habría que al chequear presidente eso. y a la vicepresidenta. Más Mamá. adelante. Bueno, volviendo a esto del peronismo, ¿no? Por supuesto, entran jóvenes peronistas a la Cámara de Diputados. Ah, me interesa. ¿Quién es, che? Una es Lucía Cámpora, Sí. tiene 34 años, es porteña y es la secretaria general de la Cámpora. Y la otra es Julieta Campo, que tiene 32 años y es la secretaria de la JP Chaco. Ajá. O sea, una piba de también Jorge Capitanich. Son las únicas menores de 35 años en el peronismo que van a estar ahí en la Cámara. Entonces, bueno, se contrasta mucho esto. Para mí da para pensar qué pasa con los cuadros mayores del peronismo, si es que no abren las puertas o si es que las puertas se rompen y hay que entrar. Y a veces cuando hay algunas ofertas también por parte del peronismo, quizás los jóvenes no tienen ningún incentivo para ocupar esos lugares, ¿no? Porque el peronismo hoy, y sobre todo el peronismo institucional, quizás es un lugar donde te quemás y no un lugar al que aspirar. Salvo que quieras algunos contratos de asesores en la legislatura, que eso también es válido, pero si uno es un militante y nada más, es eso. Mati. Sí, sobre todo digo que el peronismo hace unos años se jactaba de ser quien incorporaba jóvenes a la política y a la dirigencia también. En otro momento era el peronismo el que metía masivamente jóvenes menores de 30 o menores de 35 años dentro de las cámaras. Me Sí, parece que es hubo clave. como muchas etapas. Creo que la generación digamos,
de los que fueron jóvenes en los 70 rechazaban los cargos, ¿no? Se Sí, los sí. proponían y los negaban, no les interesaba, era como puesto menor. Se lo escuchamos a muchos dirigentes, militantes y referentes de aquellos años decir, el que iba a las listas era un boludo, lo digo mal y pronto, ¿no? Después hubo otra etapa distinta en la que nos tocó a nosotros ser jóvenes, en la cual sí, efectivamente se llenaron los ministerios, las secretarías y las listas de jóvenes. Y ahora los jóvenes, en su inmensa mayoría, bueno, están más cerca de la Libertad Avanza que del peronismo. Sí, Sí, sí. o si te interesa la política, quizás hay más incentivos para ser streamer, para ser influencer, más que para ser legislador, qué sé yo. En algunos de la Libertad Avanza también se ve eso, ¿no? Digo, hay un montón de las fuerzas del cielo que no mostramos en la placa justamente porque no son funcionarios y que son eso, el Gordo Dan y toda la mesa de la misa, Mariano Pérez que tiene su propio canal, Breakpoint. Ujú. No sé si quieren cargos o no, pero la verdad es que les va muy bien con lo que hacen a nivel profesional, a nivel económico. Hoy un canal de YouTube como Breakpoint para una persona sola es una mina de oro, realmente. Pero aparte, También ¿quién tiene más poder en la Libertad Avanza? ¿El Gordo Dan o no sé, te diría Lilia Lemoine, que es la primera que se me viene a la cabeza y es la más famosa? No sé la cantidad de diputados que hay o legisladores. Sí, sí. Vos decís, ¿cuánto tuercen la balanza? ¿Cuánto inclinan la balanza ellos? Sí, sí, no, y vimos que ese poder sigue vigente con lo de Wertheim. Digo, que Wertheim dijo, no me voy a preocupar lo que hizo un tuitero. Sí. Después. Bueno, 2 semanas después, afuera Wertheim. No todos los streamers o tuiteros son el Gordo Dan, por No, supuesto. no, pero me parece que hay algo interesante también con respecto al peronismo sobre eso, porque ayer justo veía un tuit que decía algo así como a la política hay que discutirla en unidades básicas, no en canales de streaming. Bueno, bárbaro. Y no, pero me parece que es interesante esto de... Pero es excluyente, o sea, en unidades básicas, no en canales de streaming. No, porque no sé si eso incluye kioscos, almacenes, No, escuelas. después faltan 2 semanas para la selección y quieren ir todos a los canales de streaming. Sí, sí, pero... Después juntan un poco de plata y arman un canal de streaming, que no Sí. lo ve nadie, pero lo arman también. Sí, sí, pero más La allá de política eso... hay que discutirla en todos lados. ¿Qué es esto? Andar definiendo quién sos, juez de línea, para decir dónde se discute la política. Nosotros tenemos un canal de streaming y discutimos la política. ¿Qué va a hacer? Sí. ¿Quién hay que pedirle permiso? Y capaz que hay una cuestión respecto también a cuánto sos escuchado, que me parece que hay una cosa que yo me salía también una chicana de decir, bueno, ¿qué pasa que las unidades básicas está tan complicado? Y la verdad que hay muchos espacios políticos en donde quizás algunos, digo, no voy a generalizar, no todos, pero algunos no la oferta, pero la invitación al joven es venir a repartir folletos Claro. y no cuestione lo que hago yo como dirigente, porque si no ahí tenés la puerta. Y muchos pasaron por la puerta y se fueron por las puertas durante estos últimos años también, de los espacios de militancia. En cada uno de estos personajes que vamos conociendo estos meses, que también lo veníamos contando antes de que sean diputados electos o senadores electos, sino que eran candidatos, cada distrito, cada ciudad del país aparece un canal de streaming nuevo y aparece un canal de streaming libertario o mileísta, al igual que de otras ideologías o también canales de streaming por fuera de la política. Pero quiero decir, la política se está discutiendo ahí y esas son las unidades básicas de hoy también. No, pero ni hablar, y aparte, Viste que todo es rechazar la digitalidad te coloca en una posición de debilidad y indefensión tan grande. No digo que hay que imitarlo, ¿no? Pero Milei ganó en provincias a las que nunca fue. Y probablemente en una unidad básica donde se están discutiendo proyectos, ideas o lo que sea, también hay un montón de gente mirando el celular. Quizás mirando un canal de streaming o mirando Twitter o lo que sea. Tenemos como siguiendo una lógica que arrancó con el kirchnerismo con los medios, de decir cada medio es una usina de la derecha, y ahora también hay entre algunos compañeros una idea de que esto es una herramienta de dominación. Y bueno, somos boletas, si vamos a pensarlo así, timbre por timbre, casa por casa. Porque aparte, evidentemente, no nos da la fuerza para hacer eso, para torcer eso. Muchos nos metimos al mundo libertario durante la pandemia, donde se discutía a los gritos en los spaces de Twitter, se llamaba en su momento, ¿no? Eso es una unidad básica también. Se discute política ahí y se cruzaban pibes de las bases libertarias con dirigentes como, no sé, en su momento aparecía Carlos Malatón y discutía, aparecía, no sé, Manuel Adorni y discutía con los pibes. Pasaba eso también. Hoy hay una continuidad de eso, por supuesto, quizás en espacios un poquitito más cerrados, en Discord, en Telegram, en WhatsApp. Y hay algunos lugares ya presenciales, unas unidades básicas reales, construidas de carne y hueso, pero sigue pasando todo por la digitalidad, claramente. Y estas campañas también de estos personajes que estamos contando pasan por los Reels, pasan por los TikToks. Nada. Hay una nota muy buena de Paz, creo que era de Paz Rodríguez Niel, después del primer triunfo de Javier Milei en las PASO del 23,
donde va al pueblo donde mejor le fue a Javier Milei en toda la Argentina, que era un pueblo perdido de Salta, un pueblo muy chiquitito del interior de Salta, donde Javier Milei por supuesto que no había ido, pero había ganado por, no sé, una diferencia arrasadora, tipo el 60%. Y ahí con lo que se encuentra y lo que le decían sobre todo los adultos es que conocieron a Javier Milei porque los pibes se lo mostraban en TikTok. Eso pasó en el 23 Claro. y eso de alguna manera sigue pasando. Me parece un poco más precisa la frase, además de en los canales de streaming hay que discutir la política en las unidades básicas, que es algo que efectivamente pasa. Y además este compañero, que no sé quién es, lo dijo en Twitter, ¿no? Como hay una cruza que todavía nos resulta dificultosa. Sí, sí. Difícil, que es cómo se articulan esos dos universos. Tenemos siempre la banderita del Upside levantada, mostrando qué es lo que hay. No es por ahí, ¿eh? ¿Qué verga sabés por dónde? Nadie sabe por dónde es. Bueno, en fin, perdón. No, está perfecto. Quizás para cerrar tenemos algún fragmentito más de Gino Visconti para terminar de conocer a esta persona de 31 años que va a ser diputado nacional desde el 10 de diciembre de La Rioja. Le pedí que le hable a la audiencia de Gelatina. Le dije, bueno, nos ven mucha gente que no te votó y que seguramente esté triste o enojada, así que si tenía algo para decirnos. A ver. Quería que, si tenés ganas de hablarle a la audiencia de Gelatina, es mucha gente que seguramente la mayoría no votó la Libertad de Avanza, hay gente que la está pasando mal económicamente, hay gente triste, hay gente enojada. ¿Qué tiene para decirle un diputado electo de Javier Milei a ellos? Entiendo creo en la democracia, en la diversidad de pensamiento. Sé que estamos en construcción de un país próspero que lleva tiempo. Somos gente que realmente queremos un país próspero, por eso nos estamos involucrando en esto. Queremos que sea beneficioso para cualquier tipo de ideología. Nosotros estamos convencidos que las ideas del presidente Javier Milei son las que van a llevar a una Argentina próspera. Sabemos que hay muchas situaciones a mejorar. También somos convencidos que no se arregla de un día para el otro. La vida misma es así. La vida misma, lo dijo el presidente en una entrevista. Alguien se recibe abogado, no se recibe en un mes, lleva 5 años y esos 5 años es de sacrificio. Sé que ese momento llegó por ahí un poco de desgaste, que la pasaba un poco de cansas porque necesitamos ese avance. Se puede dar, se va a dar. Estábamos a mitad de camino y ahora vamos por ese crecimiento. Pero realmente queremos que todo esto mejore porque somos todos argentinos. Antes que una ideología política, somos todos argentinos, todos queremos vivir dignamente, poder vivir en un país próspero, vivir con nuestras familias, nuestros seres queridos y no tenernos que ir, ni vernos señalados, ni insultados por pensar diferentes. Bueno, ahí está Gino Visconti. Me parece importante esto, porque aparte es una tensión que tenemos con muchos compañeros que nos miran, que suponen que estos pibes quieren que los jubilados se mueran de hambre, que quieren que como que quieren un infierno, y justamente lo que ellos dicen es, nosotros advertimos que el infierno es de donde venimos y ahí queremos salir, porque si no, como siempre tratamos de plantear acá, es suponer que nosotros somos los buenos y ellos son los malos, y que nosotros defendemos todo lo bueno y que ellos quieren todo lo mal. Y es una discusión realmente infantil, y lo leo mucho en el chat, no los puedo ni escuchar. Sí. Bueno, hay que tratar de hacer ese esfuerzo, ¿no? Porque si no podemos ni escuchar, ¿cómo vas a discutir? No dudo que estos pibes quieren una Argentina próspera. No lo dudo, como no, o sea, no hay ninguna duda, creo. Quizás no todos, como tampoco todos los compañeros lo quieren, seguramente hay miserabilidades como en todas las fuerzas políticas, pero dejar de suponer que el que vota a Milei se caga en los jubilados, porque eso también es pensar en la unidimensionalidad del voto, ¿viste? Como uno podría decir lo mismo de nosotros. Bueno, y ustedes votan esto y se cagan en los muertos de la pandemia, o votan esto y se cagan en el 200% de inflación, y sabemos que no es así, ni para un lado ni para el otro. Pero hay una actitud militante, un compromiso militante con tratar de comprender las ansias de esa nueva juventud que dice, che, yo esto que existe lo quiero romper, mirá el país que tenemos. Aparte, si hay una mayoría Si de no es muy malos. fácil, ¿eh? Si no es muy fácil. Sí. Ellos quieren matar a los jubilados, nosotros queremos defenderlos, ellos quieren cerrar los hospitales, nosotros queremos abrir. Bueno, evidentemente esa dicotomía no está funcionando, compañeros. Esa es la idea de esta columna. Sé que a mucha gente les cuesta escucharlos, pero me parece importante conocerlos. Y una vez que uno los conoce, también se da cuenta de que no son todos lo mismo, de que no es lo mismo este pibe que va a entrar y que entra con la ficha limpia y que por supuesto después tendrá que responder por todo lo que vota y por todo lo que haga desde el Congreso, como cualquier otro, pero que va a entrar y va a estar mezclado con los Nene Vera, con las Patricia Bullrich y con todo el resto de ese bloque.
Y me parece importante también por algo que Mati viene repitiendo desde el 23, que es que Milei ganó gracias al interior. Por supuesto le fue muy bien, sorprendentemente, en la provincia de Buenos Aires y también en la ciudad el domingo pasado, pero en el 23, y es una posibilidad de que se repita en 2 años, ganó por el interior, provincias que no conoció, y en realidad, y con realidades que desde acá es muy difícil comprender, con lógicas territoriales y distritales que, bueno, hasta que uno pisa justamente el territorio o habla con ellos, no se da cuenta y no entiende cómo afectan todo lo que se decide desde Buenos Aires. Así que este fue un pequeño panorama de los jóvenes que entran al Congreso. También recordar que hemos contado en estos meses de Argentinos de Bien los perfiles de José Luis Espert, que ya no será diputado nacional, RIP. pero también contamos de Karen Reinhardt, de Tronco, de Laura Soldano, de Alejandro Fargosi, de Virginia Gallardo, de Andrés Lauman, de Joaquín Venegas Lynch y de Agustín Coto. Todos ellos, desde el 10 de diciembre, van a estar adentro del Parlamento. Muchos nombres desconocidos, algunos no tanto, que si quieren conocerlos está todo subido al canal de YouTube de Gelatina. Argentinos de Bien en YouTube. Querido Emilio Laszlo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y felicitaciones por el triunfo el domingo. Gracias. También Felicitaciones gracias. por las nominaciones, Pepe. Gracias. Vamos a una tanda, ya venimos, recta final.